una hoja forjada en las cenizas. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Fate ni de Puella Magi Madoka Mágica, todos los derechos a sus respectivos creadores. El fanfic de Soul Knight, quien es el autor de la historia, estará en la descripción. Si este tipo de historias te ofende, deja de leer ahora capítulo 7. Entonces, solo tienes que sostener la bolsa así y apretarla con cuidado. Oh, vaya un conejito. Momo vitoreó alegremente mientras miraba a Mami verter el glaseado en el pastel. ¿Puedo intentar? Por supuesto, Mami sonrió mientras le entregaba la bolsa. Kyoko sonrió para sí misma mientras observaba todo esto desde la sala de estar. Definitivamente una buena idea traer a Momo aquí. ¿No deberías estar haciendo tu tarea? No es que Momo y yo podamos ir a la escuela ahora que nos escapamos de casa. ¿Por qué Mami me hace resolver problemas de su libro de texto? Porque ella, como yo, valora tu educación. Además, ¿de verdad quieres volver a intentar desobedecerla? Kyoko casi se estremeció al recordar la sonrisa triste que Mami le había dado cuando había tratado de escapar de su trabajo escolar. Una mirada que la peli amarilla le estaba dando ahora mismo desde la cocina. Probablemente deberías empezar a trabajar de nuevo antes de que ella venga aquí. Kyoko inmediatamente continuó trabajando en la hoja de trabajo frente a ella. Acordado. Le tomó un tiempo terminar, el japonés clásico y el inglés nunca fueron sus puntos fuertes. Cuando terminó, el pastel estaba en el refrigerador mientras Mami y su hermana se unían a ella en la sala de estar. Lo juro, Mami miró en la cocina donde Archer se movía como una fuerza de la naturaleza ahora que tenía las riendas del lugar. Ese hombre no es humano mientras está en la cocina. Es incluso más rápido que mamá, comentó Momo mientras se unía a ellos en la mesa y observaba a Archer trabajar. Bueno, sí. Teniendo en cuenta que era un espíritu heroico, incluso entonces, sus habilidades en la cocina eran muy impresionantes. Más o menos, comentó Kyoko. Sería un buen ama de casa. Él es impresionante con las tareas del hogar. Mis apartamentos están más limpios que nunca, dijo Mami. Los tres miraron alrededor del lugar donde casi todos los rincones habían quedado impecables sin una mota de polvo. Como resultado del trabajo de Archer, quien hizo esto a pesar de las objeciones de Mami de que un invitado hiciera las tareas del hogar. Él no lo admite, pero creo que disfruta este trabajo. Definitivamente lo hace, admitió Kyoko. Había una razón por la que el chico de sus sueños había construido un verdadero harén sin siquiera darse cuenta. Había otras razones, pero una buena comida era definitivamente una forma de llegar al estómago de una chica y, por extensión, a su corazón. Kyoko podría haber estado interesada en sí misma si hubiera girado de esa manera. ¿Qué fue eso, Sakura? ¿Estás interesada en él? Mami de repente se inclinó más cerca con una mirada anticipada en su rostro. Momo, por otro lado, le estaba dando una mirada muy extraña. Maldita sea, no otra vez. Archer tenía razón, realmente necesitaba meterse una barra de jabón en la boca. No, no lo soy, lo negó Kyoko. Entonces, ¿qué acabas de murmurar? Dije que podría haberlo hecho, pero no lo soy. ¿Por qué no? Sí, hay una diferencia de edad, pero no hay nada malo con un simple enamoramiento. ¿Por qué no es posible? No me gustan los hombres. Kyoko cerró la boca tan pronto como las palabras salieron de su boca. Arquero. Sí, maestro, a partir de ahora le reservo una pastilla de jabón. ¿Puedo sugerir también un bozal? Mami, por el otro lado, se había congelado en su lugar y la miraba como un pez dorado. Creo que la acabo de romper, otra vez. Intenta golpearla en la cabeza. Tal vez eso lo restablecerá. Antes de que Kyoko pudiera hacer eso, no es que en realidad estuviera considerando usar el libro de texto convenientemente en su mesa como una forma de pequeña venganza por verse obligada a hacer la tarea. Mami negó con la cabeza rápidamente y se compuso. Entonces, ¿no te atraen los hombres, en absoluto? No, a ella le gustan las chicas, bromeó Momo. Los dos se volvieron inmediatamente hacia la hermana pequeña. ¿Sabes? Preguntó Kyoko. Momo asintió. Encontré los mangas que guardas debajo de tu cama. Kyoko se puso blanca mientras todo el color huía de su piel. Oh, Dios mío, esos no. Por favor, dime que no los leíste, suplicó. Había algunos libros allí que la habrían enviado directamente a la oficina de su padre para una conferencia sobre los pecados de la lujuria y el sexo prematrimonial. Tenía curiosidad, así que abrí uno. Momo miró a Kyoko y Mami, quienes miraban con expresiones de creciente horror. Fue raro, oh Dios. Momo. ¿Cuánto costó volver a contratar a un terapeuta? Y tal vez también un tutor para la clase de salud. Solo olvídate de eso. Momo la miró sin comprender. ¿Qué pasa? ¿A papá no le parece bien que la gente sea gay?
Ese no es el problema, Wai, ya sabes que, simplemente no mires esos libros, nunca. Momo se encogió de hombros. De acuerdo. Sakura Mami miró a Kyoko con una expresión de vergüenza y simpatía. Entiendo tus preferencias, y las acepto. Sin embargo, deberías esforzarte en ocultar tu entretenimiento. Kyoko suspiró. Gracias, mamás. ¿Hay alguna chica que te guste? Momo preguntó de repente. Kyoko nunca en su vida había estado tan lista para retorcer a su hermana por el cuello. No, mintió rápidamente. En realidad, Mami la miró fijamente y necesitó todo el autocontrol de Kyoko para no colapsar en el lugar como un desastre chisporroteante. Sí, dijo Kyoko rápidamente. Mami, afortunadamente, dejó el tema cuando Archer trajo la cena. Como siempre, fue un verdadero festín de los sentidos lo que cubrió la mesa, una mezcla de platos que parecían abarcar las cocinas de países de todo el mundo. El sabor era abrumador al igual que la cantidad, pero afortunadamente tenían una Kyoko en la mesa y podía comer de todo. Hermana mayor, ¿por qué me das tus pimientos? Bueno, casi todo. Porque necesitas comer más vegetales. Eres una niña en crecimiento, argumentó Kyoko. Maestro, todos sabemos que no te gustan, la traicionó Archer. Ciertamente Sakura. Tienes que dejar de ser tan exigente, Mami también la traicionó. No ustedes también mamás. Y no creas que no me doy cuenta de que los escondes en tu servilleta, dijo Mami. En otra nota, este pastel es bastante bueno, comentó Archer. ¿Por qué gracias Ar? El té podría ser más fuerte para un contraste amargo, ¿puedo sugerir una mezcla de puer la próxima vez? ¿Por qué tú? La cena en el apartamento casi siempre es un caos, pero aún así fue divertido. Esa también era la mejor manera de describir las 2 semanas que Kyoko y Momo habían pasado en el departamento de Mami. Salir a cazar brujas con Mami en el día, volver a casa con la comida de Archer y la sonrisa de Momo, y pasar las tardes con los 3. Kyoko nunca había estado más feliz de lo que nunca había estado en su antiguo hogar. La hacía sentir terrible sentir esto, que era desagradecida con su mamá y su papá, pero simplemente no podía evitarlo. Además, esa culpa era un pequeño precio a pagar por un héroe, ver a todos los que amaban sonriendo al poder. Incluso Archer tuvo que sonreír con Momo alrededor. Por muy en desacuerdo que pudieran estar, Kyoko sabía que ambos se preocupaban por la niña. ¿Cómo va tu entrenamiento? Kyoko le preguntó a Momo mientras Archer y Mami continuaban discutiendo. Mientras ella y Mami estaban de casa, Archer se quedó para cuidar y entrenar a Momo mientras estaban fuera. Momo tenía 10 circuitos mágicos que no eran tan impresionantes en comparación con el magus promedio en el mundo de Archer, pero no era como si tuviera mucha competencia en este. Es genial. Archer me ha estado enseñando cómo crear cosas. Mira. Momo le tendió la mano y en ella apareció un cuchillo con el que cortaba la comida. ¿Proyección de armas ya? Kyoko preguntó con los ojos muy abiertos. El cuchillo se veía bien y se hizo tan fácilmente. Le tomó meses llegar a ese punto. Momo es un buen estudiante, comentó Archer. Ella aprende rápido, y he discernido que sus elementos son la tierra y el éter. ¿Éter? Preguntó Mami. El quinto factor imaginario también conocido como vacío, Kyoko comenzó a repetir las lecciones que Archer le había dado. Se combina con cualquiera de los 4 elementos para actualizar los misterios de la taumaturgia. Es energía artificial la que forma la base de la hechicería moderna. Aunque es amorfa e incapaz de materializarse por sí misma, es lo que permite que los espíritus tomen forma material. Mami la miró como un pez muerto. Luego parpadeó un par de veces antes de mirarla una vez más. No esperaba que fueras tan informado. Tiene que serlo. Soy un mago, respondió Kyoko. Es solo que no lo esperaría de alguien tan imprudente, testarudo y terco como mi maestro. Archer dijo. Oye. Kyoko se volvió hacia Mami, que estaba en silencio, pero por lo demás no refutó lo que dijo Archer. Oh, tal vez soy algunas de esas cosas. Pero no soy tonto. Tus calificaciones en inglés y japonés clásico dicen lo contrario, comentó Archer. Solo me concentro en lo que es importante. Además, mi promedio sigue siendo bastante bueno gracias a matemáticas y ciencias. Me imagino que usas mucho esos 2 cuando haces Magecraft, dijo Mami. Sí. También, historia. ¿Es por eso que de repente pasaste de una D a una B en promedio? Preguntó Momo. ¿De promedio Sakura? Preguntó Mami. Ya no. Discutió Kyoko. Mira, no era importante en ese entonces. ¿Es importante para ti ahora? Preguntó Archer. No, pero si ya sé las cosas, podría responder correctamente y practicar un poco. Estoy concentrado, no soy estúpido. ¿Está bien?
Discutible. Vete a la mierda, arquero. Momo jadeó. Bissis dijo una mala palabra. Oh, por favor, Momo, he dicho cosas peores a tu alrededor. Esa no es una excusa razonable, Sakura. Mami la regañó. Debes cuidar tu boca mientras estás bajo mi techo. ¿Sí? Díselo, hermana mayor. Ahora era el turno de Momo de ser mirado como un pez muerto por Mami. ¿Hermana mayor? Sí. ¿No eres mi hermana mayor también? Momo inclinó la cabeza. ¿Dije algo malo? No, no, claro que no. Mami se llevó una mano a la boca. Era la primera vez que su compostura se había roto con alguien que no era Archer. Simplemente no sabía que pensabas en mí de esa manera. Todos somos familia. No es así. Incluso Archer tuvo que levantar un ojo ante el comentario de Momo. Familia, la esquina de los ojos de Mami comenzó a lagrimear. Estaría feliz de ser tu familia. Kyoko terminó el resto de la comida rápidamente y una vez que Mami se calmó prácticamente exigió que ella y Momo tomaran el primer baño. Nunca fue un gran problema, siendo hermanas y todo, pero luego Momo decidió hacer una pregunta mientras ambos estaban en la bañera. ¿Te gusta Mami? Esa pregunta fue hecha de una manera tan inocente y curiosa, que de alguna manera lo empeoró. Kyoko luchó por encontrar una manera de mentirle a su hermana, antes de finalmente darse por vencida y decirle la verdad. Sí. ¿Por qué no le dices? Preguntó Momo. Porque es complicado. Momo inclinó la cabeza. ¿Cómo es complicado? ¿Te gusta? Entonces, deberías hacérselo saber y ver si le gustas. Y si no lo hace, entonces lo sabrás. Pero Mami también lo hará. Y ella es mi mentora, no puedo permitir que las cosas se pongan incómodas, no mientras todavía tengo mucho que aprender. ¿Aprender a pelear es más importante que amar? ¿Amo? Kyoko tartamudeó. No es amor. Simplemente me gusta ella. ¿No es eso lo mismo? No, no lo es. Momo se burló. El amor es raro. Lo es, admitió Kyoko. Pero eso no es lo que siento por Mami. Por ahora al menos. ¿Es por eso que papá nos odia? Porque es complicado. No nos odia. Solo está en conflicto. Archer dice que podría hacerlo. Él no siempre tiene la razón, dijo Kyoko mientras hacía planes para hablar con Archer sobre cuidar sus palabras con su hermana, aunque parece bastante inteligente. Quiero decir, ¿no te está enseñando? Kyoko negó con la cabeza. Confía en mí. Es probablemente uno de los idiotas más grandes del universo, igual que yo, supongo. Entonces, ¿ambos son estúpidos? ¿Pero eres más estúpido? Es por eso que él puede enseñarte. Un chorro de agua en la cara de su hermana fue la respuesta de Kyoko a esa pregunta. Esto luego condujo rápidamente a una batalla frenética y desordenada en la bañera donde las dos hermanas intentaron lanzar chorros de agua a la cara de la otra. Fue una lucha ardua que duró mucho tiempo, solo para ser detenida una vez que habían vaciado la mitad de la tina y Mami comenzó a gritarles desde afuera de la puerta que dejaran de desperdiciar el agua. Eventualmente esto condujo a una tregua, aunque la guerra estaba lejos de terminar. ¿Recuerdas lo que te dije, Momo? Archer le preguntó a la hermana menor de Sakura mientras la observaba hacer uso de sus circuitos mágicos activos. 3 estaban activos mientras que solo 7 más dentro de ella permanecían inactivos. Todavía era suficiente para lo que estaban haciendo mientras su amo y Mami estaban cazando. Juzga el concepto de creación, hipotetiza la estructura básica, duplica el material de la composición, recitó Momo mientras un lápiz aparecía en sus manos. Lo usó para escribir en una hoja de papel en blanco, aunque las marcas que hizo en él desaparecieron rápidamente una vez que se deshizo de la proyección. No dura mucho, Momo murmuró para sí misma mientras miraba su mano vacía antes de volver a mirar el papel en blanco. Aunque las marcas de plomo habían desaparecido, las hendiduras de la escritura aún permanecían. Pero está bien si solo necesito algo realmente rápido. Dijiste que algunos magin necesitan cosas caras para hacer, ¿verdad? Sí, respondió Archer. Como ejemplo, los rituales a menudo requieren un objeto de sacrificio. Entonces, ¿podría hacer una copia del artículo y usarlo? Puedes. Fue impresionante que ella llegara a esta conclusión sin que él u otro mago le dijeran eso. Mientras que Kyoko favorecía y se enfocaba en lo práctico, Momo mostraba signos de sobresalir en la teoría y la experimentación. Tenía la disposición de una erudita e investigadora más que de una luchadora, aunque eso no era una marca en su contra. En todo caso, incluso con ella con su capacidad mágica mediocre, probablemente la torre del reloj de su viejo mundo la habría considerado un prodigio. ¿No puedo copiar tu rastreo, verdad? Preguntó Momo. No.
Había 7 pasos necesarios para lograr el trazado del que era capaz Archer, la mayoría de los cuales probablemente Momo nunca utilizaría, pero el hecho de que pudiera lograr los primeros 3 tan rápido fue un logro. Comparada con Kyoko y cierto chico tonto, ella progresó a un ritmo increíblemente rápido, especialmente considerando su falta de entrenamiento formal. ¿Por qué tu elemento es Sword? Sí. ¿Puede cambiar el elemento de una persona? No naturalmente. Puede ser forzado pero muy raramente. Y no sin un gran costo y tensión en el cuerpo del mago. Entonces, ¿todo lo que hago siempre desaparecerá? Técnicamente, todo se desvanece con el tiempo. Pero sí, no podrás hacer ningún objeto que dure mucho. ¿Qué debo aprender ahora entonces? La alteración podría ser adecuada para usted, sugirió Archer. Le permitirá fortalecer o incluso agregar propiedades a un objeto existente. Vamos a hacer eso. Archer creó un cuchillo en sus manos y comenzó a mostrarle a Momo los pasos básicos de alteración. Le tomó semanas convencer a la hermana mayor de Sakura de que copiar su magia era imposible. Sin embargo, a diferencia de Kyoko, Momo no era muy terco, sabía cuándo seguir adelante y, en general, lo dejaba dictar la dirección de sus lecciones. No quiere decir que Kyoko no tuviera ningún mérito como estudiante. Aunque a menudo se necesitaba una mano firme para sus lecciones, también se empujó a sí misma y se dejó empujar más allá de los medios normales en los que se enfocaba. Esto la llevó a convertirse en una rápida estudiante de combate, incluso antes de convertirse en una chica mágica. Flexibilidad en contraste con pura determinación. Un erudito para contrastar un guerrero. Ninguno era superior, simplemente diferente. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, las dos hermanas se llevaban muy bien. Señor Archer, ¿tiene familia? Momo preguntó durante un descanso entre las conferencias. Pensé que me considerabas familia. Preguntó. Quiero decir aparte de nosotros. ¿No hay nadie que te importe? Archer hizo una pausa y consideró su respuesta. Hice. ¿Lo hiciste? ¿Qué les pasó? Nos separamos. Hace mucho tiempo. ¿Alguna vez piensas en volver a verlos? No es posible ahora. Al menos no esta iteración de él. ¿O, podrías hablarme de ellos? ¿Por qué? Porque quiero aprender más sobre ti. A diferencia de Kyoko, Momo no tenía exactamente un ciclo de sueños para contarle nada sobre él. No era como si tuviera la obligación como sirviente de decirle nada a alguien que no es su maestro, pero... tenía una vieja amiga. En realidad, se parecía mucho a tu hermana. Testaruda, testaruda. Ella fue la que se quedó conmigo más tiempo. Una persona en la que siempre podía confiar, de hecho, estoy un poco contenta de que no lo sea. Aquí para conocerla. Podrían derribar fácilmente todo este edificio tratando de matarse unos a otros mientras se llevan bien. Lo último probablemente sería peor. Las cosas que los dos habrían terminado haciendo juntos, fue suficiente para que casi se estremeciera ante la idea. ¿Por qué todas las mujeres de su vida eran tan aterradoras? Suena como Vixis. ¿A ella realmente le gusta pelear, no? Sí. A veces puede ser bastante conflictiva. Da miedo. Su sonrisa cuando la veo pelear contigo. El don de su maestro con una lanza no era la única razón por la que la había comparado con cierto Lancer Servant. Más bien era algo que ella no sabía, la amplia y frenética sonrisa en su rostro que aparecía a menudo en el fragor de la batalla. Su deseo de combate, sed de sangre, que afortunadamente fue atenuado por el hecho de que había un suministro interminable de enemigos contra los que luchar. Era algo que estaba acostumbrado a ver en las personas que lo rodeaban, pero podía entender por qué asustaría a un niño pequeño como Momo. Disfruta de la emoción de la batalla, pero no lo hace para lastimar a la gente. Después de todo, solo usa sus poderes contra las brujas. Lo sé, pero ella nunca te lastimará. ¿Puedo prometerte eso?, le dijo Archer. ¿Qué pasa con otras personas?, preguntó Momo. Hay mucha gente en este mundo. Gente mala o incluso gente con la que no puede estar de acuerdo. A veces no tendrá más remedio que luchar contra ellos, y la he estado preparando para eso. Pero al final, no le gusta lastimar a la gente, solo hará lo que crea necesario. Solo estoy preocupado por ella. A veces necesitas tener fe en tus hermanos, o al menos eso era lo que mi hermana pequeña solía decirme. ¿Cómo era tu hermana pequeña? Momo se señaló a sí misma. ¿Como yo? Una sonrisa apareció en el rostro de Archer mientras negaba con la cabeza. No. En absoluto. Era muy cruel con los extraños o con las personas que no le gustaban. Yo fui una de esas personas durante bastante tiempo. ¿Qué tan mal? Envió a su guardaespaldas a matarme.
Cuando eso falló, terminó atándome a una silla para exigir mi lealtad. No hay necesidad de decirle cómo dicho guardaespaldas terminó matándolo en varias líneas de tiempo en las que había sido convocado. La muerte por Heracles nunca es muy agradable. Momo se estremeció. Ay. Fue malo al principio. Pero después de hablarlo, me di cuenta de que solo lo hizo porque se sintió traicionada. Era muy amorosa y se apegaba profundamente a quienes amaba. Todo lo que necesitaba era a alguien dispuesto a quedarse con ella. Archer mantuvo la calma incluso cuando recordó a una joven con cabello blanco marchitándose en una cama frente a él. Una niña que merecía mucho más que la vida que le habían dado, su hermana. Otra persona a la que no había podido salvar. Hasta el final. ¿Te quedarás con nosotros, Archer? Momo lo miró con esperanza y con un poco de miedo en su mirada. Era una mirada que no podía negar por completo. Momo se estremeció y de repente giró la cabeza para mirar la pared, o más bien algo más allá. ¿Una bruja?, preguntó Archer. Sí, respondió Momo. ¿Puedes señalarme en su dirección? Es por ahí, señaló Momo con un dedo. Pero se está acercando muy rápido. Creo que viene bien para nosotros. Archer reprimió una maldición. Las posibilidades de que uno simplemente deambulara hacia donde vivían, en realidad no eran tan bajas considerando su número. Aún así, no pudo evitar maldecir su suerte de rango E. La bruja no tardaría mucho en detectar a Momo y dirigirse directamente hacia ella. Había algo en la chica, tal vez su afinidad con Éter, que parecía atraer a las brujas en general. Miró a Momo cuidadosamente y consideró sus opciones. Su primera opción sería llevársela y huir. Sin embargo, eso los dejaría a ellos y a Mami sin hogar si decidiera instalarse aquí. También había un buen número de personas aquí que fácilmente podrían convertirse en sus víctimas. Lo mejor sería luchar contra eso, pero quería evitar tener que llevarse a Momo con él. Actualmente tenía poca o ninguna capacidad en combate y no era su maestra, por lo que no podría brindarle ningún apoyo. En todo caso, ella sería una responsabilidad que podría hacer que ambos fueran asesinados. Archer sacó el teléfono plegable que su maestro le había dado y trató de llamarla. TSH, no hay señal. Probablemente estaban luchando contra otra bruja en este momento entonces. Incluso si pudiera llamarlos, habían planeado patrullar al otro lado de la ciudad. Les llevaría horas volver, tiempo que no tenía. Al final, es posible que no tenga más remedio que correr con la chica. Archer, le dijo Momo preocupada. Mucha gente vive aquí. Les hará daño si viene aquí. Lo sé, respondió. ¿Vas a luchar contra eso? Quizás. ¿Es por mi culpa? ... Entonces puedes irte. Me quedaré aquí. Lo había considerado, pero dejar a una niña sola en este apartamento no le sentó bien. Me aseguraré de que las ventanas y puertas estén cerradas, continuó Momo. Es la casa de Mami. Mientras me quede aquí, debo estar a salvo. El apartamento difícilmente era el lugar más seguro contra una bruja o un intruso dedicado, pero si era capaz de lidiar con la amenaza antes de que llegara allí, no sería un problema. Momo era una chica inteligente. Sabía que ella no se metería en problemas mientras él estaba fuera, a diferencia de su maestro. Al final, dejarla aquí y lidiar con la bruja en sí era la mejor opción, especialmente porque Momo ya le había señalado su ubicación. Todavía no era bueno. Aunque mejor que las alternativas. Regresaré pronto, dijo Archer mientras se desvanecía en el aire. Mantenerse a salvo. Momo permaneció sola en el departamento, siendo el chasquido del reloj el único sonido que la acompañó mientras estaba sentada allí. El señor Archer solo se había ido unos minutos, pero ella ya estaba luchando por no llorar. Estar sola la asustaba. Pensar en los monstruos contra los que él y sus hermanas lucharon la asustó aún más. Quería salir corriendo, encontrarlos y asegurarse de que estuvieran bien. Pero no pudo. Hizo una promesa de quedarse aquí y tenía que cumplirla. Había una razón por la que quería pelear con Kyoko, y se la recordaba todas las noches. Era una suerte que su hermana mayor tuviera un sueño tan profundo, o se habría dado cuenta de que se despertaba casi todas las noches con un sudor frío. Todo por un sueño, de ver a su Vixis siendo asesinada por ese monstruo, esa bruja. A veces, Kyoko se desgarraba. Otras veces se la comían viva. Pase lo que pase, ella siempre moría y no había nada que Momo pudiera hacer al respecto. Un cuchillo apareció en la mano de Momo. Repasó su lección anterior y usó alteración para alargar la hoja y afilar su filo. Luego se puso de pie y lo apuñaló en el aire vacío. ¡Ja! Gritó mientras golpeaba. Una y otra vez. Apuñaló al monstruo, la bruja que imaginó frente a ella.
Se imaginó destrozando, miembro por miembro, la fuente de sus miedos. Si pudiera matarlo, matar a cada uno de ellos, entonces su hermana estaría a salvo. El cuchillo desapareció cuando ella misma se agotó, su respiración pesada solo por pretender pelear con alguien. Pasaría mucho tiempo antes de que pudiera hacer eso, si su hermana mayor alguna vez le permitiera hacerlo. No era como si alguna vez confiara en ella para hacer algo de todos modos, a diferencia de Archer. Tal vez podría conseguir que la llevara consigo algún día. Tendrían que mantenerlo en secreto. El cuchillo reapareció en sus manos cuando se dio la vuelta para mirar al extraño que había entrado en el apartamento. Allí, de pie junto a la ventana abierta del balcón, había una chica con un vestido blanco con volantes y un gran sombrero de copa blanco. El conjunto era bonito, y le hubiera gustado echarle un vistazo más de cerca si no estuviera preocupada por la posibilidad de que un extraño entrara en el apartamento. ¿Quién eres tú?, Momo preguntó vacilante. Había estado cerca de sus dos hermanas mayores el tiempo suficiente para reconocer a una chica mágica y le habían advertido que no todas eran amigables. La mujer bajó y le hizo una reverencia. Hola, Momo Sakura. Soy Oriko Mikuni. ¿Qué quiere, señora Mikuni?, preguntó Momo. La voz de Oriko era cortés, casi elegante, pero también se sentía como si la estuviera menospreciando. Como si sintiera que era mejor que ella. Estoy aquí para entregar un mensaje. Oriko respondió con una sonrisa amable bastante similar a la de Mami. Sin embargo, a diferencia de su hermana mayor, no era nada reconfortante. En todo caso, fue aterrador. ¿Un mensaje? Sí. He venido a contarte la verdad de las chicas mágicas. Una espada forjada en las cenizas. Capítulo 8. Kyoko respiró hondo mientras sacaba su lanza de la cara de la bruja o lo que fuera. De cualquier manera, fue muy satisfactorio poder asestar el golpe mortal por una vez y verlo colapsar frente a ella. Incluso los gritos que soltó la maldita cosa eran música para sus oídos. El destino de cualquier monstruo que intentara aprovecharse de personas inocentes. Buen trabajo, Sakura. Volvió a mirar a su compañera chica mágica mientras el laberinto se derrumbaba a su alrededor. Nada de eso, mamás. Deshicieron sus transformaciones cuando los llevaron de regreso a un sitio de construcción vacío. ¿No fue realmente tan difícil? Eso es porque te has vuelto más fuerte, admitió Mami. Gracias. Conveniente, esta vez no hubo semilla de dolor, pero solo matar a otra bruja fue recompensa suficiente. Todavía tenían algunos almacenados entre los dos, por lo que no era como si estuvieran en problemas pronto. Es bastante temprano, ¿no? El sol aún no se había puesto a pesar de sus planes de aprovechar la noche para casarlo. Era un testimonio de lo trivial que había sido. Lo es, respondió Mami. Deberíamos regresar. Estoy seguro de que tu hermana se alegrará de verte de regreso temprano. Sí. Kyoko comenzó a mover los pies. Eran solo ellos dos en este momento. ¿No sería esta la oportunidad perfecta? ¿En realidad, quieres pasar el rato? Ya sabes, ya que tenemos tiempo. ¿Pasar el rato? Sin brujas ni nada. Solo dos chicas pasando el rato. No hemos hecho eso, ahora que lo pienso. Mami parecía un poco sorprendida por la sugerencia. Como si nunca hubiera considerado simplemente pasar el rato con una persona, y conocerla probablemente era cierto. Un poco adicto al trabajo ese entre la escuela y la casa de brujas. Ese claro. Eso suena maravilloso, Sakura, respondió finalmente Mami. Kyoko resistió el impulso de animar. No era como si fuera una cita o algo así. ¿O era? ¿Contaba si la otra persona ni siquiera sabía que era una cita en primer lugar? Entonces, ¿qué te gustaría hacer?, preguntó Mami. Un paseo nocturno junto al río de la mano de su bella mentora mientras le susurraba dulces palabras al oído, fue la primera idea de que se le pasó por la cabeza a Kyoko. Luego, inmediatamente apuñaló dicha idea con una lanza antes de ir a un plan más razonable. ¿Podríamos ir de compras al centro comercial o tal vez ver una película? Tú eliges. Mami se llevó una mano a la barbilla mientras esperaba las opciones. Me gustaría ir de compras. Tenía la intención de comprarte algunos conjuntos nuevos de todos modos. ¿Qué tiene de malo lo que me pone? Necesitas diversificar tu guardarropa. Al menos podrías usar una falda o dos. Kyoko quería negarse ya que estaba harta de faldas en la escuela. Esas malditas cosas aireadas que no brindaban mucha protección y la hacían sentir vulnerable allí abajo. De acuerdo, su atuendo de chica mágica era un vestido, pero era un vestido mágico con una protección decente. También usaba un par de pantalones cortos debajo, así que no era como si nada pudiera ver nada allí mientras saltaba.
Pero, de nuevo, si esta era una oportunidad para jugar a disfrazarse con la chica, a ella le gustaba. Bien, pero tienes que probar algunas de las cosas que elijo para ti, respondió Kyoko. Eso es perfectamente aceptable para mí. Los dos se dirigieron al pequeño más cercano, el teléfono celular en el bolsillo trasero de Kyoko olvidado e intacto. No. Momo retrocedió mientras trataba de evitar que las lágrimas inundaran sus ojos. No puede ser. Mami, Kyoko. Hermana mayor no puede convertirse en bruja. No podía, su hermana no podía convertirse en uno de esos asquerosos monstruos. No había forma. Kyubei nos ha engañado a todos. Esa es la verdad y el destino final que deben enfrentar todas las chicas mágicas. Incluyéndote a ti, respondió Momo. La mujer asintió serenamente. A pesar de todo lo que acababa de decir, todavía tenía esa sonrisa aterradora en su rostro. Incluyéndome a mí. ¿No tienes miedo? Soy consciente de mi destino. Lo que debo hacer, y lo he aceptado. Pero no puedes simplemente rendirte. Tiene que haber alguna manera de salvar a todos. En este momento, la única forma de liberarlos de su destino es la muerte. ¿Kyoko tenía que morir? ¿Kyoko tendría que suicidarse o convertirse en un monstruo? ¿Se convertiría en una de esas cosas que habían tratado de comérsela? No, rogó Momo. Tiene que haber otra manera. La hay. Aunque la pregunta es, ¿tienes la voluntad de hacer lo que sea necesario? ¿Qué? Momo no tuvo muchas posibilidades de decir mucho más. Oriko de repente comenzó a caminar hacia ella. Retrocedió, tratando de alejarse de la chica mágica blanca, solo para que su espalda golpeara rápidamente la pared. Conjuró un cuchillo y lo levantó, con la esperanza de usarlo para detener a la chica mágica, pero Oriko lo apartó fácilmente con la mano. Atrapada sin salida, Momo estaba indefensa cuando Oriko se detuvo a solo unos centímetros de distancia. Mi poder es la precognición, le informó Oriko. Puedo ver el futuro. ¿Puedes? Los ojos de Momo se abrieron como platos. ¿Eso significa que Kyoko se salvará? Tal vez. El futuro no es seguro. Puedo ver una de las muchas posibilidades de las acciones que tomamos que nos llevarán allí. Sin embargo, tal como está ahora, las chicas mágicas todavía están condenadas a su destino. Pero es una posibilidad, ¿verdad? ¿Eso significa que se puede cambiar? Preguntó Momo, aferrándose a esa pequeña esperanza que se le presentaba. Sí, eres una chica inteligente para darte cuenta de eso. Hay una manera de cambiarlo y todo depende de ti. ¿Me necesitas?, se dio cuenta Momo, un poco más segura ahora que sabía que no iba a salir lastimada. Sin embargo, ella todavía estaba muy confundida. ¿Pero por qué yo? Tu hermana es una de las que sostiene el camino hacia nuestra salvación. Sin embargo, está caminando por el camino equivocado como ahora. Eso debe corregirse. ¿Qué tiene que hacer ella? No ella. Tú. Yo. Como te pregunté antes. ¿Tienes la voluntad de hacer lo que sea necesario? ¿Por qué yo? Porque tanto tú como tu hermana brillan tanto. Oriko de repente tomó la cara de Momo con una mano y la obligó a mirarla a los ojos. Momo trató de escabullirse, pero su agarre era demasiado fuerte. Cada uno de ustedes es un instrumento de la revolución, el potencial para remodelar completamente el futuro. Para cambiar el destino de muchos otros en este mundo. Entonces trabajaremos juntos. Momo gritó desafiante a pesar de la posición en la que se encontraba. Kyoko y yo haremos lo que sea necesario para salvarla a ella y a todos los demás. ¡Qué resolución tan maravillosa! Oriko la soltó antes de darle una palmadita en la cabeza. Pero la determinación no será suficiente. ¿Por qué no? Momo apartó la mano. Dijiste que el futuro puede cambiar. Pero solo veo un camino que lleva a la salvación y es muy delgado. Solo habrá lugar para dos de ustedes. Exactamente. Mi hermana mayor y yo. ¿Qué hay de Archer? ¿Cómo? Sé acerca de él que el sirviente trajo a este mundo. Mucho más que tú. Momo simplemente miró a Oriko en silencio. No importa quién sea su compañero, debe caminar por el camino de nuestra salvación. Entonces, ¿quién será el que estará a su lado? Solo había lugar para dos. Si Archer tenía que estar allí pase lo que pase, entonces ella y Kyoko. Esta noche, debes tomar tu decisión. Serás tú quien decida quién caminará con él. ¿Y el que no? Preguntó Momo. Tendrán su propio papel que desempeñar. La sonrisa que había estado presente en el rostro de Oriko todo ese tiempo desapareció de repente. De alguna manera eso la hizo aún más aterradora. Entonces, todavía no he escuchado tu elección. ¿Cómo podría elegir? Momo miró hacia el suelo. Estás mintiendo, murmuró para sí misma. Tiene que ser una mentira.
No debería escucharte. Eso fue lo más inteligente, en lugar de seguir ciegamente lo que esta chica mágica le dijo a pesar de lo que acababa de decir. Todo lo que Momo tenía que hacer era esperar allí, hasta que su hermana mayor regresara. Entonces podrían abrazarse, hablar y resolver las cosas juntos. No me creas entonces. No elijas. Oriko se inclinó hasta que su boca estuvo justo al lado de la oreja de Momo. Entonces deja que tu hermana mayor luche y muera por ti. Como siempre lo haces. Archer recogió la semilla del dolor incluso cuando seguían saliendo pedazos de humo de las chamuscadas de su ropa. El hecho de que se había encontrado con una bruja con una fuerza que bordeaba la de un serván de nivel inferior era de esperar considerando su número, pero aún así era preocupante. No resultó herido, pero tuvo que recurrir a varios noble fantasmas de su arsenal antes de que la maldita cosa finalmente se derrumbara. Tendría que discutirlo con su maestra más tarde cuando ella llegara a casa. Archer se giró para bloquear la hoz negra que había tratado de golpearlo por la espalda con Kansou. Después de interrogar al enemigo tratando de acercarse sigilosamente detrás de él, por supuesto. Luego se balanceó con Bakuya hacia su agresor solo para que lo bloquearan con otra hoz. Luego sacaron 3 pares más de hoces de sus mangas blancas que usaron para golpearlo. Bloqueó varios de los golpes antes de patearlos en el estómago y obligarlos a retroceder. Era una chica mágica con un traje gris oscuro y blanco. En sus brazos estaban sus armas, 8 hoces rojas y negras. Sin embargo, lo más notable para él fue el parche en el ojo que llevaba puesto. Tenía la sensación de que ese ojo ni siquiera estaba herido en primer lugar y era solo el diseño de su transformación. Era bastante innecesario y estúpido considerando que taparse un ojo normalmente interferiría con la percepción de profundidad de uno. Para ser justos, probablemente no fue un problema para ella en primer lugar porque, bueno, Magical Girls. Tampoco era un atuendo tan extravagante en comparación con algunos de los sirvientes en el trono, pero aún desconcertaba sus sentidos más prácticos. ¿Estás tan desesperado por una semilla de dolor? Archer le preguntó a la chica mágica. Era la posibilidad más probable con la información que tenía actualmente. Solo vine a pelear contigo, respondió ella casualmente. ¿Por qué razón? Porque me lo dijeron. Entonces, solo eres una herramienta enviada a mi manera. ¿Por dinero? El ojo de la niña se abrió como platos cuando su rostro de repente se desquició. Bueno, tan desquiciado como podrías parecer algo sacado directamente de esas películas slasher que a Momo le gustaba ver cuando su hermana no estaba allí. ¿Dinero? ¿Crees que elijo estar con ella por dinero? ¿Lealtad entonces? Se inclinó hacia adelante y comenzó a inclinar la cabeza. Lo que compartimos no es tan trivial. La lealtad es finita. El amor es finito. Aquellos que elegimos para expresar cualquiera de esos en gradación ignoran su verdadera esencia. Dime, ¿conoces el amor verdadero? Lo hizo, en un momento, pero no se lo diría. Un fanático entonces. La fe también es finita. Levantó un brazo con garras frente a ella. Estoy dedicado a ella por el infinito. Una salvaje sonrisa enloquecida apareció en su rostro mientras tensaba las piernas. Ella es mi mundo. Ella es todo lo que necesito y todo lo que ella considere innecesario será borrado de este mundo. Ella corrió hacia él imprudentemente. Archer levantó sus espadas y se preparó para terminar la pelea con un solo golpe, cuando sintió que la magia comenzaba a envolverlo a él y a su entorno. Manipulación del tiempo. Estaba separando el paso del tiempo dentro de un espacio designado del flujo del tiempo en el mundo exterior. El campo fue suficiente para reducir su agilidad en un solo rango, tal vez incluso más si no se esforzaba en disminuir su efecto, y el área que abarcaba a su alrededor era bastante grande. Esto le dio más que suficiente velocidad para igualarlo, de hecho, ella era un poco más rápida. Sus espadas chocaron y pronto se hizo evidente que lo que habría sido un encuentro rápido e instantáneo ahora se estaba convirtiendo en un asunto prolongado gracias a su magia. Sin embargo, el hecho de que igualara sus velocidades no significaba que igualara los incontables años que él había pasado como contraguardián y sirviente del trono. Esa experiencia no podía ser igualada solo por un pequeño mocoso loco y pronto comenzó a empujarla hacia atrás. Ella fue por una de las aberturas que él le presentó solo para que él cambiara el agarre de su espada, agarrara sus guadañas y las arrojara a un lado donde se incrustaron en una pared cercana. Con ambas manos desarmadas, rápidamente balanceó ambas espadas a cada uno de sus costados.
No sería capaz de desviarlos o esquivarlos a ambos. Al menos no sola. Inmediatamente saltó para evitar la esfera de metal que le habían disparado desde arriba, su ojo de la mente funcionó bien para evitar que el nuevo combatiente lo tomara por sorpresa. Miró hacia arriba y encontró a otra chica mágica vestida de blanco de pie en un tejado por encima de ellos. Oriko. La chica mágica de negro gritó. A juzgar por el tono de voz reverente, el que estaba encima de ellos era su maestro. Pensé que te advertí que tuvieras cuidado al pelear con él, Kirika, la reprendió Oriko, pero no demasiado duramente. Más como una madre sermoneando a una hija que se porta mal. Y todavía no me escuchas, a pesar de mis advertencias. Suspiró de manera burguesa y condescendiente. Aunque yo había predicho eso. La sed de sangre que irradiaba Kirika desapareció en un instante, reemplazada por el rostro y la actitud de un niño hosco. Chao. Vamos, Oriko. Se dejó expuesto a un golpe mortal. Sería estúpido si no lo tomara. Él hace eso a propósito. Deja aberturas en su postura para. Archer arrojó sus espadas al aire solo para que Oriko las apartara con sus orbes. Normalmente esto no los habría detenido, pero ella había causado que chocaran entre sí. Su apego logrado. Simplemente cayeron al suelo como un par en lugar de continuar corriendo por el aire como había planeado. Para invitar a tus ataques para que puedan ser desviados o contrarrestados, terminó Oriko casualmente. Archer creó otro juego de espadas cuando Kirika saltó sobre él una vez más. Después de bloquear algunos golpes, dejó su costado abierto con la esperanza de recibir un pequeño corte a cambio de decapitar un brazo. Sin embargo, antes de que la chica mágica negra pudiera caer en la trampa, se le envió otro orbe de metal. Se vio obligado a bloquear y abandonar la finta. Continuó intercambiando golpes con Kirika mientras tenía que evitar y desviar los orbes de metal que se enviaban en su dirección. No solo trabajaron bien juntos, sino que parecía que el de blanco sabía mucho de lo que era capaz y respondió en consecuencia. Cada vez que intentaba configurar un truco, una técnica o una finta, ella lo detenía antes de que él pudiera configurarlo. Era como si pudiera predecir todo lo que él planeaba. ¿Un Minsei aún más fuerte que el suyo? ¿O fue incluso algún nivel de precognición? De cualquier manera, demostró ser un peligro. Por sí mismos, cada uno de ellos no habría sido un problema. Los orbes de metal ciertamente eran versátiles, pero carecían de poder y habilidad defensiva y Kirika no podría competir con su experiencia, incluso si pudiera igualar su velocidad gracias a su magia. Aunque juntos lo habían forzado a un punto muerto, el negro lo mantenía a raya de su frágil aliado y el blanco le impedía utilizar sus trucos. Se hizo evidente que luchar como lo hacía ahora no iba a funcionar. La mejor estrategia sería utilizar las capacidades a distancia por las que se suponía que su clase era conocida y dispararles fuera de su alcance. Después de todo, la clase Archer estaba formada por arqueros. Sin embargo, Archer saltó hacia atrás e intentó dispararle a Oriko con su arco. Solo pudo acertar unos cuantos disparos antes de tener que volver a usar sus espadas para enfrentarse a Kirika. Estas flechas fueron rápidamente apartadas por los orbes y la chica mágica de blanco continuó siguiéndolas tranquilamente a las dos. No lo dejaban escapar. Mientras Kirika permaneciera cerca de él, su magia lo ralentizaría lo suficiente como para que no pudiera simplemente retirarse. Sería mejor despacharla, pero se vio obligado a desviar 4 orbes enviados desde arriba. Entonces, Kirika de repente dio un salto mortal frente a él y golpeó su mejilla con una guadaña que tenía atada a su pie. Saltó hacia atrás e ignoró la sonrisa salvaje que ella le había dado por sacarle un poco de sangre. Una vez más. Oriko estaba evitando todos los intentos de hacerlo. No ayudó que usó una parte significativa de sus reservas mágicas para matar a la bruja anterior. Gracias a Independent Action, pudo conservar la energía que le quedaba, pero solo podría usar 1 o 2 noble fantasmas más. Sin embargo, serían su mejor opción para terminar esta pelea rápidamente. Todo lo que necesitaba era hacer una sola abertura. Rastrear. 10, 20, 30 espadas aparecieron en el aire sobre él. Armas mundanas simples que no requerían mucha energía para usar. Aunque carecían de poder y alcance en comparación con las flechas que disparaba con su arco, lo compensaban con la velocidad y facilidad en su uso. Levantó la mano y todos dispararon directamente hacia la chica mágica de blanco. Oriko. Gritó Kirika mientras saltaba de inmediato para desviar las espadas a pesar de que no eran una amenaza para la otra chica mágica. La solución fue simple al final. El hecho de que el de blanco supiera lo que estaba haciendo no significaba que su compañero lo supiera. Y su pareja estaba muy dedicada a su seguridad.
El tiempo que Kirika se tomó para defender a Oriko fue todo lo que Archer necesitó para sacar de su esfera de realidad y traer su arma al mundo. Colocó la flecha negra como boca de lobo contra su arco y disparó. Voló por los aires y se dirigió directamente a su objetivo. Kirika trató de bloquear la flecha solo porque su poder la hizo a un lado mientras continuaba su camino hacia Oriko. Grunting. Sabueso de las llanuras rojas, una de las espadas mágicas que empuñaba Beowulf y la que usó en su batalla con la madre de Grendel. Una espada que siempre buscaría olfatear y sacar sangre. Convertido en una flecha, se convirtió en una bala mágica envuelta en una luz roja que alcanzaba velocidades increíbles mientras tomaba el camino más directo hacia su objetivo. Incluso cuando es detenido, rechazado o evitado, continuaría persiguiendo al objetivo mientras el tirador siguiera apuntándolo. Sin embargo, a pesar del poder del arma, Oriko permaneció serenamente tranquila incluso cuando la flecha voló hacia ella. Incluso cuando estaba a solo unos centímetros de su cara. Y luego ella se fue. Desapareció en un instante. Archer ni siquiera había pestañeado. La niña simplemente se había ido, estaba allí y luego ya no estaba. Se volvió hacia la otra chica mágica, lista para convertirla en el próximo objetivo de Grunting, solo para descubrir que ella también había desaparecido. Sin ningún objetivo que cazar, dejó que su proyección desapareciera en el aire. ¿Otra chica mágica con alguna forma de teletransportación? No, incluso si fue menos de un segundo, los habría sentido en el momento en que aparecieron en el campo de batalla. ¿Transporte remoto tal vez? ¿La capacidad de mover objetos a distancia? Sin embargo, eso significaría que tendrían un rango fuera de la detección de un Archer Servant. De cualquier manera, era peligroso. Dos chicas mágicas con habilidades adecuadas para contrarrestarlo pudieron obligarlo a llegar a un punto muerto. Agregue un tercer combatiente cuyas habilidades aún no podía discernir, y podrían tener una buena oportunidad de matarlo si no tenía cuidado. Hacer eso contra un Servant fue una hazaña impresionante y decía mucho sobre el poder de los habitantes de este mundo. Era algo de lo que tendría que advertir a su maestro. Sin nada más para él aquí, Archer regresó al apartamento con sus espadas todavía en sus manos. Se aseguró de tomar un camino más indirecto y entró en su forma astral varias veces para perder a cualquiera que pudiera o no haberlo estado siguiendo. ¿Por qué él, sin embargo? ¿Estaban realmente tan desesperados por las semillas del dolor o sabían que él era un Servant? El hecho de que hubiera terminado aquí no descartaba por completo la idea de que en este mundo existieran otros sirvientes o simplemente otras personas con conocimiento de ellos. Sin embargo, si eso era cierto, ¿cómo sabían de él? Siempre se aseguró de mantener su presencia en el mundo sutil y que nadie más, aparte de Mami, su maestro y Momo, lo hubiera visto pelear. ¿Hubo un grupo que escapó a su atención? ¿O tenían alguna forma, ya sea una herramienta o alguna forma de magia, que les permitiera aprender sobre él? Y el momento de ese ataque, justo después de que se vio obligado a enfrentarse a una bruja. Fueron por él en un momento en que estaría debilitado y, sin embargo, optaron por correr en lugar de continuar luchando contra él, a pesar de su ventaja. ¿Cuál fue el punto de esa confrontación? Aparentemente no fue para matarlo, pusieron muy poco esfuerzo con las ventajas que ya tenían, pero entonces ¿por qué? ¿Para detener? ¿Para qué tendrían que detenerse? Lo único que queda, Archer se puso de pie y salió disparado hacia el apartamento de Mami. No parecía probable, pero cuando te deshacías de todas las demás posibilidades, todo lo que quedaba tenía que ser la verdad. Además, la secuencia de eventos que habían sucedido era demasiado para ser considerada una coincidencia. Sin embargo, había una pequeña parte de él que deseaba que lo fuera, incluso cuando ese lado cínico de él lo negaba constantemente. Desafortunadamente, su cinismo finalmente fue correcto cuando abrió la puerta del balcón de un departamento vacío. Rápidamente escaneó el área una vez que comprobó que el dormitorio y el baño también estaban vacíos. Había señales de un intruso en la misma puerta por la que entró, pero ninguna señal de lucha. Momo era mejor detectando la magia que él, se habría dado cuenta de que algo andaba mal y al menos habría dejado algo antes de que se la llevaran. Abrió el armario de invitados y encontró que faltaba un conjunto, junto con la ropa de casa de Momo cuidadosamente doblada y apartada. Ella se había cambiado voluntariamente de ropa y salió del apartamento. Alguien había estado aquí, pero no se la habían llevado. Quienesquiera que fueran, de alguna manera la habían convencido de que se fuera voluntariamente. No muy difícil, considerando que Momo todavía era un niño impresionable. Nunca debería haberla dejado sola. Simplemente debería haberla llevado con él a un lugar seguro.
Pero eso hubiera significado abandonar y probablemente sacrificar todo el complejo de apartamentos. Incluso sin su sueño, todavía no podría hacer algo así. Al final, la culpa de la desaparición de Momo fue suya. Luego, como si todos los dioses inexistentes de este mundo quisieran fastidiarlo, pudo sentir que su conexión mental con su maestra se restablecía cuando ella se puso a su alcance. Momo ha desaparecido, le informó Archer. ¿Qué? Pensé que la estabas viendo. ¿Por qué la dejaste sola? No necesitaba verla en persona para darse cuenta de que estaba frenética y aterrorizada. Había una bruja que se dirigía directamente al apartamento. Acordamos que sería mejor si lo despachaba mientras ella se quedaba atrás. Maldita sea, arquero. Deberías haberla cogido y huido. ¿Y las otras personas en el apartamento? No estaba poniendo excusas, sino que quería ver cómo respondería su maestro. Habrían estado bien. Por lo menos hasta que Mami y yo llegamos. Deberías haber mantenido a Momo a salvo. Entonces, ella todavía priorizó a su familia sobre su sueño y otras personas. Ella había negado la idea de sacrificar a su hermana para salvar a muchos. Eso fue algo de consuelo de escuchar, incluso cuando su maestra estaba en conflicto con su decisión. Me disculpo. Debí haberla priorizado a ella sobre todo. Si su maestro le hubiera dado una orden de priorizar a su hermana sobre los demás, entonces la elección de sacar a Momo del apartamento y huir hubiera sido mucho más fácil. Lamentablemente, la retrospectiva de 2020 fue una constante en cualquier línea de tiempo o universo, al igual que la ley de Murphy. Sin embargo, ¿por qué se iría? ¿Es por papá? Preguntó su maestro. No, ella no se habría ido solo por eso. No sin una buena razón. Después de cazar a la bruja fui atacado por un par de chicas mágicas. ¿Qué? Archer describió rápidamente su encuentro con las chicas mágicas cuando comenzó a buscar cualquier rastro que Momo dejara para que él lo siguiera. Sin embargo, el problema era que él nunca fue un rastreador dedicado y era difícil distinguir sus huellas de las innumerables otras dejadas por las personas que caminaban por estas calles. En cambio, se dirigió a Casamino, con la esperanza de encontrar a Momo en los lugares a los que solía ir. Mami dice que nunca ha oído hablar de un Oriko o Kirika, le informó su maestro. ¿Por qué te atacarían? Tengo muchas teorías y ninguna de ellas concluyente. Sin embargo, lo que está claro es que me separaron de tu hermana y me estancaron mientras ella estaba convencida de irse a otra parte. ¿Qué le habrán dicho para salir corriendo así? No sé. Pero esta situación es peligrosa. Será mejor que ustedes dos tengan cuidado. Deberías estar preocupado por Momo. Solo tienes que darte cuenta de que esos tres mágicos fueron capaces de luchar contra un sirviente heroico hasta llegar a un punto muerto. Si te atacaran a ti y a Mami, podemos manejarlo. No podían, pero decidió no discutir eso con ella. Ya me dirijo a la iglesia de tu padre para ver si se escapó allí. No, Mami y yo estamos más cerca de ese lado de Casamino. Intente verificar su escuela y el parque en su lugar. Me ocuparé de la iglesia y la casa de mi papá. ¿Estás seguro de que puedes manejarlo? ¿Usaré mi magia para esconderme, o simplemente enviaré a Mami a comprobar? Aún no la ha conocido. Comprendido. Archer respondió mientras se dirigía a la escuela de Momo. Su maestro se mantuvo firme en dirigirse a la iglesia y su antiguo hogar. Al final tendría que lidiar con lo que la esperaba allí. Solo podía esperar que ella fuera capaz de manejar lo que fuera que estaba por venir. Una espada forjada en las cenizas. Capítulo 9. Kyoko corrió tan rápido como sus piernas se lo permitieron sobre la carretera que los llevaría de regreso a Casamino. Sus ilusiones las escondían a ella y a Mami de los autos que pasaban, permitiéndoles moverse tan rápido como lo hacían. Todavía no fue suficiente. Necesitaba ser aún más rápida. No transformes a Sakura, le dijo Mami. Si lo haces ahora, ni siquiera llegarás a la ciudad antes de cansarte. Mami tenía razón, pero eso no cambiaba el hecho de que Momo no estaba. Y un par de chicas mágicas fueron las responsables. Uno negro y uno blanco. Porque ella, sin embargo, la única chica mágica que conocían Kyoko y Momo era Mami. ¿Por qué dos completos extraños se tomaron la molestia de atacar a su servante y secuestrar a su hermana pequeña? ¿Estás seguro de que no sabes nada sobre ellos? Preguntó Kyoko. ¿Algo en absoluto? ¿Razones por las que se llevarían a Momo? No. No tengo idea de por qué alguien iría tras de ti o de tu hermana. Tampoco he oído hablar de ninguna chica con la capacidad de manipular el tiempo o ver el futuro en las áreas circundantes, respondió Mami. Tiene que haber algo que nos estamos perdiendo. No hay ninguna razón por la que Momo se vaya corriendo con ellos. Kyoko gritó. Sakura, cálmate.
Cálmate. Mi hermanita está desaparecida. Y la encontraremos, respondió Mami con calma. Pero entrar en pánico no la ayudará. Solo te dejará vulnerable si deciden atacarnos. Si un par de chicas mágicas capaces de luchar a la par con un Servant de repente las atacaran, bueno, era un pensamiento que incluso hizo que Kyoko se detuviera. ¿De verdad crees que uno de ellos puede ver el futuro? La única información que tenían era lo que Archer les había dicho. Todo parece demasiado bien planeado, comenzó a reflexionar Mami. La bruja se dirigía a mi apartamento, Archer fue atacado mientras estaba debilitado y Momo fue secuestrado. Muchas cosas podrían haber salido mal para ellos, como el momento, pero no fue así. Eso parece sugerir algo más allá precognición como sugiere Archer. Pero aún así, ¿ves el futuro? No está fuera del ámbito de la posibilidad. Un deseo a menudo determina la magia única que manifiesta una chica mágica. Un deseo de ver o tal vez cambiar el futuro podría darle a una persona cierta capacidad de previsión. ¿Cómo tratamos con alguien que puede ver el futuro entonces? No podemos tomarlo exactamente con la guardia baja. Tiene que haber límites para lo que pueden hacer. Magia como esa probablemente requeriría una cantidad significativa de energía mágica para usarla. Tendríamos que presionarla, obligarla a usar toda su magia o ponerla en una posición en la que el futuro no termina bien para ella. Así que básicamente, golpearla tan fuerte como pueda, sugirió Kyoko. Sí. Sorprendentemente, admitió Mami. Cuanto más simple es un plan, menos oportunidades tiene de volverlo en nuestra contra. Archer es del tipo que piensa y analiza todo para que pueda ver por qué sería un mal enfrentamiento para él. Todavía estoy sorprendido de que pudieran darle una buena pelea. Tenía que suceder. Hay muchos Magic diferentes en este mundo. No siempre seremos los más fuertes ni tendremos los enfrentamientos más favorables. Lo mejor que podemos hacer es adaptarnos para cuando lleguen esas situaciones. Aún así, como si el hecho de que su hermana no estuviera, no fuera suficiente, pero también estaba la conmoción que Kyoko sintió por su aparentemente invencible Servant siendo vulnerable por una vez. De acuerdo, salió bien, pero el hecho de que pudiera ser empujado hacia atrás y sangrar. Necesitaba encontrar a Momo y necesitaba hacerse más fuerte. Lo suficientemente fuerte como para poder matar a esos bastardos por meterse con su hermana, quienes quiera y donde quiera que estuvieran. Oriko se sentó cómodamente en el jardín de su familia, a kilómetros de distancia de donde había luchado contra el Servant de rojo y negro. Después de preparar el té, comenzó a llenar 3 tazas separadas. ¿Te gustaría azúcar y leche con esa, Kirika? Cualquier cosa que hagas es perfecta para mí, Oriko, respondió Kirika con entusiasmo. Es completamente negro entonces. Kirika inmediatamente frunció el ceño con decepción. Oh. Oriko se rió entre dientes antes de poner 3 azúcares y una generosa porción de leche en el té para su pareja. Luego se volvió hacia la otra figura que seguía de pie a pesar de la silla que se les ofrecía. ¿Cómo te gusta tu té? ¿Era realmente necesario luchar contra ese hombre?, preguntó la figura encapuchada. Oriko llenó su propia taza de té antes de dignarse responder a la figura encapuchada. Sí. Teníamos que asegurarnos de que no interfiriera. ¿Interferir con qué? Eso es algo que no necesitas saber. Estoy bastante seguro de que sí. Oye, gritó Kirika. Oriko te dijo que no. ¿Quieres escucharla o quieres pelear? Kirika. No. Oriko reprendió a su pareja. Oh. Oriko se volvió hacia la figura encapuchada. Como estaba diciendo. Obtendrás lo que deseas siempre y cuando cumplas con ciertos deberes para mí. Sin embargo, no te necesitaré hasta dentro de 2 años para que puedas hacer lo que quieras hasta entonces. Lo que quiero es eliminar cualquier amenaza a su seguridad, respondió la figura encapuchada. Y sin embargo, aún no me has matado. Oriko tomó un sorbo de su té. Eso significa que nuestros intereses se alinean. Por ahora, admitió la figura, si alguno de nosotros falla en hacer lo que se requiere, entonces no tendré más remedio que... Oriko apenas se estremeció cuando una Glock 19 le apuntó a la frente. Kirika estaba tensa, pero era leal y seguiría sus órdenes. Bueno, la mayoría de ellos. A veces necesitaba una buena regañina o 2. Morir por tu mano. Oriko continuó. Simplemente no me quedaré sin hacer nada mientras el mundo se arruina, mientras que tú harías cualquier cosa para protegerla. Sin embargo, esta vez podría ser diferente. ¿Cómo? Hay una oportunidad, una sola posibilidad de salvación, explicó Oriko mientras apartaba el arma con indiferencia. La salvación de todas las chicas mágicas, un mundo donde ella nunca se convertiría en una amenaza para nosotros.
Una oportunidad que solo se nos concedió debido a la intromisión de cierto ser. El caleidoscopio, se quejó la figura. Sí, el responsable de traerte a ti y a ese Servant aquí. Todo para su entretenimiento. Cualesquiera que sean sus motivos, es gracias a ellos que tienes la oportunidad de romper el ciclo que te ha mantenido atrapado durante tanto tiempo. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para probar algo nuevo? Lo nuevo es malo. Es algo que no se puede predecir ni planificar. Fue debido a esa previsibilidad que te atraparon en primer lugar. A veces se necesita una acción radical para promulgar el cambio. Aprovecha esta oportunidad para hacer algo diferente en lugar de seguirla todo el día. Necesito protegerla. Todavía no se acercarán a ella, no por otros 2 años al menos. Tienes mucho tiempo para probar otra cosa. Hay otro de ustedes todavía en un hospital que está disponible para cuando llegue ese momento. Esa persona es un debilucho. Una responsabilidad que se aprovecha de la bondad de los demás. No hará lo que se debe hacer. Podría decir lo mismo de ti. La figura permaneció inmóvil, aunque Oriko se dio cuenta de que sus palabras la habían afectado. Ser capaz de ver innumerables futuros posibles de personas tendía a dar cierto mordisco a las propias palabras. Hemos terminado aquí, dijo la figura mientras se sentaban. No llames hasta que me necesites. Por supuesto. La figura desapareció en un instante. No quedó nada de ellos excepto una sola taza de té que no había sido tocada. No me gusta ella, se quejó Kirika. No te gusta nadie que no sea yo. Oh. Momo llegó a la entrada de su antiguo hogar. De la que la había sacado su hermana mayor. En el que aún vivían su padre y su madre. Siempre se había decidido a volver a casa eventualmente, para tratar de arreglar las cosas entre su padre y su hermana, por lo que no fue difícil para ella venir aquí por orden de Oriko. Sin embargo, a ella no le gustaba Oriko. De hecho, la odiaba. Y esta fue la primera persona a la que odió, lo que decía algo sobre lo espeluznante que era. Pero Momo amaba más a su hermana y si aparentemente venir aquí era lo que se necesitaría para salvarla, entonces lo haría. Las luces estaban apagadas y no parecía haber nadie en casa. Momo llamó a la puerta de todos modos. Era lo más educado que podía hacer. Sin embargo, nadie respondió, así que usó un poco de magia para jugar con la cerradura y abrir la puerta ella misma. Fue recibida por un pasillo silencioso. La oscuridad que invadía el lugar parecía más siniestra que nunca. Sin embargo, ¿de qué tenía que tener miedo? Esta era su antigua casa. Encendió las luces y entró con cuidado. Mamá y papá probablemente los estaban extrañando a los dos en este momento. Estarían contentos de verla y escuchar noticias de que ambos estaban bien. Momo llegó a la sala y se sorprendió al comprobar que no estaba vacía. Su madre parecía estar durmiendo en la mesa del comedor, mientras que la puerta del baño estaba abierta para mostrar a su padre lavándose las manos en el lavabo. ¿Has vuelto?, comentó su padre sin darse la vuelta. Continuó lavándose las manos en el fregadero. Soy papá, respondió Momo mientras caminaba hacia la mesa del comedor y se sentaba frente a su madre. Hola mamá. Su madre permaneció en silencio mientras continuaba con la cabeza enterrada entre sus brazos. ¡Guau! Mamá debe haber estado muy cansada. Probablemente por eso la habitación también estaba tan oscura, aparte de la única vela que estaba encendida en la mesa. Veo que elegiste abandonar a tu hereje de hermana. Momo quería negar las palabras de su padre, decirle que Kyoko no era una hereje, pero no. Ella tenía que ser la mediadora entre ellos. Solo quería verte de nuevo, decidió decir en su lugar. Después de que nos abandonaras también. Yo no hice eso, simplemente no quería dejar a mi hermana mayor. Ella es una bruja. Momo se estremeció cuando le recordaron con dureza el destino de cada chica mágica. Sin embargo, Kyoko no era una bruja, al menos no todavía, y nunca se convertiría en una si Momo tuviera algo que decir. Ella no es una bruja. Solo quiere hacer todo lo posible para ayudar a la gente. Vendiendo su alma al diablo. Las incubadoras bien podrían ser demonios, por lo que le hicieron a su hermana, pero ella no iba a decirle eso a su padre, todavía. Ella no vendió su alma al diablo. Y, sin embargo, ella ha abandonado a Dios. Tomó un poco de magia pagana y la usó para maldecir a esta familia. Momo estaba empezando a ver de dónde venía la terquedad de su hermana mayor. No estamos malditos. Pero lo somos. Simplemente no te das cuenta. Finalmente se dio la vuelta para mirarla. Simplemente no te das cuenta, ¿verdad? Mis seguidores, todos estaban enamorados de su magia, ahora lo sé. Lo que he trabajado durante toda mi vida se ha convertido en el trabajo del diablo. Papá, aunque ya no, comenzó a caminar hacia ella de una manera siniestra.
Lo suficientemente aterrador como para que Momo se levantara de su silla y retrocediera rápidamente. Mientras se levantaba, golpeó la mesa e hizo que la vela se volcara. Su fuego comenzó a iluminar las sábanas, aunque en ese momento tenía algo más de qué preocuparse. «Nos liberaré a todos», continuó. «Al igual que hice con tu madre». Momo miró a su madre y se dio cuenta de que no se había movido en todo ese tiempo. Estaba completamente, absolutamente quieta. «Mamá». Distraída al ver a su madre, solo pudo jadear cuando su padre la agarró del cuello. Fue empujada hacia abajo antes de que pudiera intentar escapar. Su cabeza golpeó el suelo primero. Dolía y todo empezaba a volverse borroso a su alrededor. Dejó escapar un ahogamiento silencioso cuando su padre apretó su agarre alrededor de su cuello. Momo agarró los brazos de su padre y trató de empujarlo, pero estaba demasiado débil. Ella no sería capaz de empujarlo. No con su propia fuerza. El tiempo parecía lento mientras luchaba por respirar, mientras todo a su alrededor comenzaba a oscurecerse. Apenas podía pensar, apenas darse cuenta de que su padre probablemente le había hecho esto a su madre. Su padre mató a su madre. Ahora iba a matarla. Después de eso iba a hacer lo mismo con Kyoko. Su hermana mayor no podía morir. Y así, un breve momento de claridad vino a su mente. Por eso estaba aquí en primer lugar. Para detener la muerte de su hermana a manos de su propio padre. Si iba a matarlos a todos, entonces solo quedaba una cosa por hacer. Ella activó a la fuerza sus circuitos mágicos. Todo su cuerpo se calentó por la tensión. Juzga el concepto de creación. Hipotetizar la estructura básica. Y finalmente, duplicar los materiales de composición. Los 3 pasos de proyección que Archer le había enseñado. Estas palabras que conocía íntimamente, fueron las que invocó en ese momento mientras traía la magia a su mano. Con su hechizo terminado, agarró su mano derecha y la empujó hacia adelante. Y así cesó la asfixia. Todo se detuvo. Todo eso era el sonido del fuego cuando el mantel comenzó a encenderse y la mirada horrorizada en el rostro de su padre. Cayó encima de ella, su cuerpo amenazando con aplastarla si ella no hubiera usado refuerzos para empujarlo a un lado. Cayó al suelo. La miró a los ojos y solo pudo ver incredulidad y miedo en ellos. Él la miró como si fuera un monstruo, como si fuera la bruja que había arruinado a su familia. Y luego eso se desvaneció hasta que no quedó nada en su mirada. El cuchillo que se había clavado en su estómago pronto también se desvaneció en la nada. La única señal de lo que había sucedido era la sangre que salía de la herida. La misma sangre que ahora cubría sus manos. Momo solo podía quedarse allí y mirar cómo la sangre comenzaba a acumularse en el suelo de su casa. Ella lo había matado. Con su propia magia, con el cuchillo que ella había creado. Ella era una asesina. Cayó de rodillas y su cuerpo tembló cuando puso sus manos sobre su rostro. No le importaba que esa sangre ahora manchara su rostro, simplemente no podía soportar ver el cadáver frente a ella. Momo gritó. Su grito resonó por toda la casa, pero nadie vino a responderle. Esto tenía que ser un sueño, ¿verdad? Si se cubriera los ojos el tiempo suficiente, se despertaría y el cadáver desaparecería. Pero cuando finalmente retiró las manos, el cuerpo de su padre todavía estaba allí. No fue un sueño. Ella había matado a su propia familia. Su madre murió porque no actuó antes. Su padre estaba muerto porque ella era demasiado débil para detenerlo de otra manera. Y pronto Kyoko moriría si continuaba con ella. Su hermana moriría porque ella era inútil. Hola Momo Sakura. Momo giró la cabeza y miró a la incubadora. Como siempre, apareció de la nada. Pero ya no era el ángel de la guarda que mami le había descrito una vez. No, después de todo lo que había aprendido, sabía que su cola oscilante y sus grandes ojos no prometían más que desesperación y condenación. Era un demonio, y ahora estaba aquí para atraerla con un contrato. Pero incluso los demonios tenían sus usos. Y además, ella ya estaba condenada de todos modos. ¿Qué quieres desear? Kyoko corrió sola hacia su antiguo hogar. Después de revisar la iglesia en vano, le había dicho a mami que vigilara los alrededores. Kyoko había argumentado que era una precaución en caso de que las chicas mágicas que atacaron a Archer fueran por ellas, pero en realidad era porque necesitaba enfrentarse a su familia sola. Incluso si Momo no estaba aquí, tenía que arreglar las cosas con su padre, aunque solo fuera para que tuvieran un hogar adecuado al que regresar. Al final todo fue por Momo. Todo lo que Kyoko había hecho recientemente fue por el bien de su hermana. Solo le había tomado ahora darse cuenta de eso. ¿Eso la convertía en una mala heroína? ¿Tenía derecho a anteponer a Momo a otras personas, aunque fueran completos extraños?
¿Tenía algún sentido actuar como tal cuando todo lo que hacía era causarle dolor a ella y a su familia? Kyoko de repente no podía sentir sus piernas. Cayó al suelo y se dio cuenta de que todo su cuerpo se sentía frío. No podía entender lo que había sucedido, ni siquiera podía jadear. Era como si hubiera perdido el control de sí misma. Ese fue un pensamiento horrible y el escalofrío que la recorrió fue solo un terrible recordatorio de eso. Luego, lentamente, el calor volvió a entrar. Como si el calor que una vez se había perdido estuviera volviendo a entrar. Era un tipo diferente de calor, pero uno familiar que parecía estar reemplazando algo que se había perdido. Y luego terminó. Kyoko jadeó y descubrió que en realidad podía moverse de nuevo. Se empujó hacia arriba con las manos solo para congelarse una vez que se dio cuenta de que faltaba algo. Sus Command Seals aún permanecían, pero el anillo que una vez sostuvo su Soul Gem ya no estaba. Se puso de pie y sacudió la cabeza alrededor del área en caso de que se le hubiera caído. Pero no lo hizo, mami le había dicho que algo así era imposible. No podía simplemente perder la gema del alma en su dedo, tenía que ser quitada voluntariamente o arrancada por la fuerza por otra persona. No lo había dejado caer, había desaparecido. Ese poder, esa fuerza que había estado lista para recorrer su cuerpo en cualquier momento, ahora se había ido. Todo lo que quedó fue la energía producida por sus circuitos mágicos. Debería haber sido casi imposible que sucediera algo así, pero no tuvo tiempo de resolverlo. Primero necesitaba encontrar a Momo, luego se preocuparía de por qué ya no era una chica mágica. Kyoko activó sus circuitos mágicos y corrió el resto del camino. En minutos llegó al porche delantero de su antigua casa y abrió la puerta. Desde el pasillo pudo ver una luz en la sala de estar. Una luz que proyectaba sombras que bailaban salvajemente contra la pared. Íntima como estaba con su elemento, solo le tomó un segundo darse cuenta de que había un pequeño fuego. Empezó a preparar un hechizo rápido para apagar las llamas mientras corría hacia la puerta. Entró en la habitación, levantó la mano y Kyoko se congeló. Su mano aún estaba extendida. Sus ojos se agrandaron cuando miró el charco de sangre en el piso que provenía de su padre. Miró a su madre colapsada de lado en el suelo. Las llamas crecientes que comenzaron a consumir la mesa fueron ignoradas mientras caminaba hacia adelante y se arrodillaba en el suelo para revisar primero a su padre. Él estaba muerto. Desangrado. Tenía que ser con toda la sangre que ahora se acumulaba en el suelo. Sangre que provenía de una herida tratada con un cuchillo. Sin embargo, el arma no estaba allí, no estaba en ninguna parte de la habitación por lo que podía ver. Se puso de pie y dio la vuelta a su madre. Sus ojos inyectados en sangre y los moretones en su cuello le dijeron a Kyoko lo que había sucedido. Solo su padre tenía manos tan grandes. Pronto se desarrolló en su mente una imagen de lo que había sucedido. Solo había una cosa más que necesitaba verificar para completarla, pero ella no quería. No quería confirmar que era lo que ya sabía. Porque si lo hiciera, entonces no le quedaría nada. La mesa se derrumbó sobre sus patas cuando las llamas las consumieron. Chispas y cenizas golpearon su cuerpo, quemándolo, pero no podía sentirlo. El fuego comenzó a extenderse por el suelo y la encimera. Eso también fue ignorado mientras Kyoko se dirigía al dormitorio. El mismo que ella y Momo habían compartido una vez. Kyoko abrió la puerta. Fue allí donde finalmente encontró a Momo. Fue allí donde Kyoko encontró a su hermana suspendida en el aire por una soga alrededor de su cuello. Un solo paso adelante. Luego otro. Cada uno estaba acercando lo inevitable a Kyoko mientras lentamente se dirigía hacia su hermana. Quemó la cuerda y dejó caer el cuerpo de su hermana en sus brazos. Hacía frío. Ni un solo latido del corazón, ni siquiera un poco de calor salió de él. Estaba vacío. Kyoko depositó suavemente el cuerpo en el suelo. Momo parecía casi en paz. Como si estuviera durmiendo la siesta y fuera a despertarse en cualquier momento. En su mano había un anillo con una gema morada, la respuesta a por qué Kyoko ya no era una chica mágica. Sin embargo, a ella no le importaba eso ahora. Momo. Ella nunca debería haber estado aquí. Deberían haber vuelto al apartamento de mami. Se suponía que debían estar comiendo pastel, haciendo tareas escolares y riéndose mientras mami y Archer discutían. Lo siento. Pero no podían volver a esos tiempos. Ya era demasiado tarde. Una sola gota cayó sobre la mano de Kyoko. Luego otro. Luego, muchos otros comenzaron a caer. Momo. Las lágrimas no dejaban de salir. Continuaron empapando la camisa de su hermana incluso cuando el fuego se extendió desde la sala de estar y comenzó a quemar la puerta detrás de ella. Momo. Kyoko gritó. Gritó hasta que le dolió la garganta.
Luego forzó su magia en sus pulmones para poder gritar aún más. Pero no había nadie más para oírlo. Nada que la acompañara, excepto el sonido del fuego mientras se extendía por toda la habitación. Gritó hasta que el humo se lo hizo imposible. Luego hundió la cara en el pecho de su hermana. Lo siento, lo siento. Tosió cuando sus propias lágrimas comenzaron a ahogarla. Es mi culpa. Mi culpa. Esto no debería haber sucedido. Fui yo. Ella hizo esto. Le hizo esto a su familia. Le hizo esto a su hermana. Tratar de ayudar a los demás, tratar de jugar al héroe, todo me llevó a esto. Archer la había advertido. Él había seguido tratando de decírselo, pero ella no lo escuchaba. Y ahora todo esto sucedió por su culpa. Porque tenía que perseguir un tonto sueño tonto. Kyoko abrazó el cadáver inmóvil de su hermana pequeña. Las llamas rápidamente comenzaron a consumir el dormitorio. Ya podía sentir la llama comenzar a lamer su espalda. Eso solo hizo que abrazara a su hermana aún más fuerte. La casa se quemaría, su familia se quemaría y los dos se quemarían juntos. Podía sentir las llamas saltar sobre su espalda mientras la oscuridad la alcanzaba. Su desesperación, su pena, se dejaría ahogar en ella por completo y luego dejaría que todo se quemara en el fuego. Ese era un destino que se adaptaba a una bruja como ella. Pero entonces sintió algo cálido presionando contra ella. No fue el fuego. No estaba tratando de consumirla, sino que era firme, y de alguna manera suave. No pudo evitar encontrar consuelo en el par de brazos que comenzaron a envolverla. Cualquiera que la hubiera abrazado así en el pasado ahora estaba muerto. Quienquiera que estuviera haciendo esto debería haber sido un completo extraño para ella, pero por alguna razón pudo reconocer el fuerte abrazo de su servant. No tenía sentido. Era un hombre que solo le había dado un golpecito en la frente o la había llevado como si fuera un objeto pesado. Parecía imposible imaginarlo con un abrazo fuerte pero tierno, pero aquí estaba ahora. ¿Qué haces aquí, Archer? Kyoko le preguntó mientras todavía se aferraba a su hermana. Cumplo con mi deber. Su voz era fuerte, firme, pero de alguna manera también gentil. ¿Qué deber? Como tu siervo. Un siervo y un maestro. Eso fue lo que siempre fueron. Un par de personas que nunca se llevaron bien, que siempre levantaron un muro entre ellos. Eran convenientes el uno para el otro, adecuados para los propósitos del otro. No debería haber nada más allá de eso. No tienes que quedarte, le dijo. No te mereces esto. Siempre se había quedado a su lado. Él siempre había tratado de ayudar incluso cuando ella se negaba a escuchar. Ese tipo de lealtad no merecía ser quemada con un estúpido y tonto maestro. Encuentra un nuevo maestro. Ni siquiera sabía si eso era posible. Pero si lo fuera, ciertamente podría lograrlo. Sería capaz de encontrar a alguien que pudiera tratarlo mejor. Podría, admitió. Pero creo que prefiero quedarme contigo. El fuego ya no dolía tanto a Kyoko. Sabía que él se estaba llevando la peor parte de las llamas por ella. Incluso como un servant, no había mucho que pudiera manejar. Eventualmente, las llamas también lo consumirían si continuaba quedándose. No merecía arder. No él. ¿Qué pasa si te ordeno que te vayas? Ella preguntó. Prácticamente podía sentir la sonrisa que él le estaba dando. Entonces esta será la primera vez que te desobedezco. Si deseas arder en este fuego, entonces arderé contigo. ¿Por qué? ¿Por qué te quedarías conmigo? Ella preguntó. Había cumplido con su deber. Trabajó para ella infaliblemente sin ningún pago o agradecimiento. ¿Por qué seguiría dándole más? ¿Por qué decidiría que esta era una recompensa justa por todo lo que había hecho? El fuego ahora los rodeaba, habiendo envuelto completamente la habitación. Pronto los consumiría a ambos. A pesar de eso, Archer todavía no se movió. Porque nadie debe morir solo. Y luego hizo clic. Todo lo que había hecho por ella. No por algún deber que se le había impuesto, no por algún ideal estúpido e insensato. Lo hizo por ella. Una niña que nunca se dio cuenta de lo que realmente tenía. Una chica que le iba a quitar lo último que le quedaba en este mundo. Kyoko finalmente soltó a Momo. Llévame. Ella le ordenó no con su command-seal sino con su propia voz. Llévame lejos y quédate conmigo hasta el final. Fue un deseo egoísta. Algo que no merecía hacer después de todo lo que había hecho. Pero ella sabía que él se lo concedería. El dolor y la desesperación de Kyoko, las llamas que habían quemado su cuerpo, el peso de todo eso finalmente comenzó a pesar sobre su cuerpo. Habría caído al suelo si Archer no la hubiera levantado y llevado en sus brazos. Quería darle las gracias, quería decirle algo, cualquier cosa. Pero no pudo, la oscuridad que consumía su vista era demasiado.
Te prometo que lo haré, Kyoko. Su promesa le trajo alivio. Ese alivio fue lo que finalmente le permitió cerrar los ojos en paz. Archer estaba de pie en un tejado cercano, con su maestro en brazos. Observó cómo la historia se repetía, las llamas continuaban extendiéndose por su antiguo hogar. Las mismas llamas que consumirían todo lo que una vez conoció. Lo siento. No volteó a mirar a Mami, que había venido a ver las secuelas. Permaneció estoico, mirando continuamente el fuego. Finalmente, la chica mágica se fue una vez que finalmente se dio cuenta de que no pertenecía allí. Ni siquiera echó un vistazo en su dirección. Lo único que tenía su atención eran sus propios pensamientos. Inicialmente había decidido quedarse en este mundo, porque era tiempo que no tendría que pasar bajo las órdenes de Alaya. Órdenes de matar y matar y matar a un sinnúmero de personas. Muchos de los cuales solo cometieron el crimen de simplemente estar allí cuando sucedió un incidente que amenazó a la humanidad. Había luchado y luchado por un sueño. Luchando constantemente por la grandeza, a pesar de que era ordinario. Luchando constantemente incluso cuando todos los que alguna vez conoció lo abandonaron. Incluso cuando las personas a las que se esforzó por salvar, el mundo por el que luchó, se dieron la vuelta y lo traicionaron. Entonces finalmente logró un milagro, un deseo y un contrato mientras yacía sangrando. Renunció a una muerte pacífica y fue recompensado con una guerra sin fin. Al final, su ideal, su deseo de salvar a todos, también lo había traicionado. Era imposible salvar a todos, pero no se dio cuenta de eso hasta que fue demasiado tarde. Cuando firmó un contrato que lo dejó sin nada más que un campo de espadas donde maldeciría eternamente su destino. Sin nada, no tenía ningún propósito incluso mientras intentaba aprovechar esta fugaz pero pacífica ruptura con sus deberes. Sin embargo, incluso eso fue eliminado tan pronto como se ofreció un contrato a su propio maestro. No importa el mundo, siempre habría un soñador sin esperanza que eventualmente se conduciría a sí mismo a la destrucción. Siempre habría un deseo y el héroe tonto que aceptaría el contrato. Sin darse cuenta de lo que realmente implicaba hasta que era demasiado tarde. Al final hizo lo que pudo. Había tomado su propia decisión, seguir un sueño que en realidad le pertenecía, y este era el resultado natural de sus elecciones. Por todos los derechos, este era el precio que tendría que pagar. Y, sin embargo, verla sola e indefensa en ese fuego despertó algo dentro de él. Fue por eso que no pudo evitar consolarla en ese momento, no pudo evitar abrazarla y desear que ella también quisiera ser salvada de las llamas. Incluso ahora, ese deseo lo estaba llamando mientras miraba sus brazos donde yacía su maestro, abandonada por todos los que amaba y traicionada por los mismos ideales que una vez tuvo. Era un milagro si ella siquiera sobreviviría sola. Y si lo hiciera, sería una vida digna de ser vivida. Su contrato había desaparecido, incluso ahora podía decir que ya no era una chica mágica. Un último deseo de despedida de Momo antes de su muerte. Un deseo destinado a salvar a su hermana de su destino, pero que también había dejado a Kyoko sin un propósito. Sin propósito, sin familia, nada más queda en su vida. En este punto, morir en ese fuego de abajo probablemente habría sido una misericordia. Entonces, sabiendo esto, ¿qué derecho tenía él de salvarla? Especialmente cuando su deseo de hacerlo provino de ese mismo ideal que lo condenó en primer lugar. Archer limpió las cenizas que habían cubierto sus ojos mientras su puño temblaba. Había dos personas en su existencia a las que maldijo. Uno era el chico que eventualmente se convertiría en él. En segundo lugar estaba el hombre, que era la fuente de sus ideales. El hombre que fue responsable de las innumerables vidas que había tomado antes y después de su contrato. Al salvar a su amo ahora estaría haciendo lo mismo que había hecho el hombre. No estaba bien, debería dejarla en paz. Sería lo mejor para los dos. Pero no podía dejarla ir. Él no la dejaría ir. No hasta que ella misma lo quisiera. ¿Era correcto que un hombre que había sido abandonado por sus sueños se sintiera tan feliz ante la idea de salvar a una sola persona? ¿Tener algo en sus brazos que le demostrara que no todo fue en vano? ¿Que sus acciones lo habían llevado a esto? El odio de Archer por el hombre conocido como Kiritsugu Emiya aún permanecía, pero ahora más que nunca, podía entender sus acciones. Los camiones de bomberos finalmente llegaron y los hombres dentro rápidamente comenzaron a trabajar para apagar el fuego. Archer simplemente observó mientras trabajaban para finalmente apagar las llamas. Hasta que todo lo que quedó fue ceniza. No importa el mundo, siempre parecía tener un retorcido sentido de la ironía. ¿Fue el destino que esto le pasara a ella o fue por su presencia en este mundo? Era imposible saberlo, pero su respuesta sería la misma. No importa que, él continuaría. Siempre maldiciendo, siempre sufriendo.
buscando el día en que su vida finalmente terminaría. Aunque nunca llegaría. Quizás ahora, sin embargo, por solo un momento fugaz, podría encontrar algo de felicidad con la niña que sostenía. Una niña se movía en silencio por el callejón. Llevaba una hakama gris estampada con negro y un kimono morado con flecos blancos. Alrededor de su cintura había una gran cinta blanca, sus largas colas revoloteaban detrás de ella mientras caminaba. Sencillo para un atuendo de chica mágica, pero bastante elegante en cierto modo. Sin embargo, lo más interesante de la chica era la habilidad que ejercía. Ruptura. La capacidad de cortar la conexión entre la magia y su usuario. La incubadora saltó al pavimento y caminó junto a la niña. Ni siquiera se giró para mirarlo, probablemente hace tiempo que notó su presencia. ¿A dónde vas ahora? En algún lugar, Vixie Sakura no puede encontrarme. ¿No eres una Sakura? Ya no, Kyoko estará a salvo si no me tiene cerca. ¿Por eso fingiste tu muerte? Contra otras chicas mágicas o magi, las habilidades de esta chica harían que sus hechizos fueran inútiles. Sin embargo, lo más notable fue su capacidad para cortar temporalmente la conexión entre la gema del alma y el cuerpo, obligando a la chica mágica objetivo a un estado de muerte. Eso era lo que había usado para fingir su propia muerte. Tener la habilidad de configurar un temporizador en su propia magia y usar voluntariamente su cuerpo como el títere, que era solo unos minutos después de contraerse, fue una hazaña impresionante para su especie. Un testimonio de su habilidad y adaptabilidad como chica mágica. El esfuerzo extra que había requerido contratar a las dos hermanas Sakura había valido la pena por la energía que inevitablemente producirían. Pensar que probablemente habría ignorado al más joven si Oriko no le hubiera aconsejado lo contrario. Tendría que agradecerle por eso. Después de todo, era lo más cortés. No quiero que me busque. No hay ningún lugar para mí allí. No debería ser difícil para ellos encontrar un hogar que pueda albergar adecuadamente a los tres. La chica lo miró. Eres realmente un despistado. La incubadora inclinó la cabeza. Sin embargo, el conocimiento que tenemos supera con creces incluso al más inteligente de su especie. Ni siquiera sabes que lo que estás haciendo es malo. Eso hace que sea difícil para mí odiarte. Estamos previniendo la entropía. Salvar innumerables vidas en el futuro. Lo que estamos haciendo es lógicamente correcto. El hecho de que seas lógicamente correcto no significa que seas moralmente correcto. Encontramos el sentido de la moralidad de los de su clase bastante ilógico. Siguieron caminando en silencio. Hasta que estuvieron en una calle cercana. Quiero matarte, dijo la chica de repente. Entonces, ¿por qué no me has atacado todavía? No quiero ensuciar mi cuchillo. La niña lo agarró por la nuca y lo arrojó a una calle cercana. Luego se escondió en una sombra cuando un automóvil la atropelló rápidamente. ¿Y hay más de ti? Necesito encontrar una manera de matarte de verdad. Otra incubadora apareció al otro lado del callejón. No serías el primero en intentarlo. Todavía lo intentaré de todos modos. Los monstruos necesitan morir. ¿Tu padre era un monstruo? Él se congeló por un momento. Mató a mamá y habría matado a Kyoko. Era un monstruo, dijo con incertidumbre, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de eso. Él era un humano. Tal como lo eras. Cállate, respondió ella antes de alejarse y desaparecer en la esquina más cercana. Fin del capítulo.